bienvenidos a Travesías Empresariales. En este video, veremos la icónica historia de Enzo Ferrari, cómo llega a crear la marca que todos conocemos y un breve análisis de la empresa. También veremos algunos datos interesantes y curiosidades como su cruce histórico con Ferruccio Lamborghini, el icónico Ferrari negro de Diego Maradona, los Ferraris más rápidos, el origen del logo y muchas cosas más. Se pueden guiar por los marcadores en la línea de tiempo del video. Comencemos. Enzo Anselmo Giuseppe Maria Ferrari, el creador de la prestigiosa marca de lujo Ferrari, nació en Módena, Italia, el 18 de febrero de 1898, y su pasión por los automóviles comenzó a los 10 años, cuando su padre lo llevó a ver una carrera automovilística del inigualable Vincenzo Lancia, otra leyenda italiana que también grabó su apellido en el automovilismo. Desde este momento, su vida quedaría marcada por las carreras de automóviles. El padre de Enzo, Alfredo Ferrari, trabajaba en su propia empresa de estructuras metálicas, hasta que, en 1914, Alfredo es enviado al frente de batalla cuando Italia entró en la Primera Guerra Mundial, muriendo de fiebre tifoidea en 1916, con lo que la empresa familiar quebró casi de inmediato. Enzo quedó prácticamente solo y saltó de un trabajo a otro durante más de un año. En 1917 fue reclutado por el ejército a sus 19 años de edad. Aunque intentó demostrar sus dotes como mecánico, sus superiores no lo tuvieron en cuenta y lo destinaron a herrar mulas. Enzo contrajo pleuresía, una enfermedad comúnmente mortal, pero que logró superar. A los 20 años terminó su servicio en el ejército, pero se encontró con una Italia de posguerra totalmente en crisis. Logró conseguir una carta de recomendación del coronel de su regimiento y se dirigió a Turín, la capital automovilística italiana, para buscar suerte. Solicitó trabajo en Fiat, pero fue rechazado. Un año después, logró conseguir trabajo en una pequeña empresa que fabricaba autos llamada CMN en Milán. Ahí compró un Alfa Romeo usado para prepararlo y competir en las carreras, llamando la atención de los directivos de Alfa Romeo, quienes lo invitaron a trabajar con ellos y competir con sus autos de carreras representando a la marca. Enzo comenzó oficialmente su carrera como piloto en 1920, a sus 22 años, cuando ingresó a Alfa Romeo como piloto oficial y logró importantes victorias que marcaron su carrera y demostraron su destreza al volante. Posteriormente, en 1929, Alfa Romeo designó a Enzo Ferrari como director deportivo de la marca, creando la escudería Ferrari dentro de la división de competición Alfa Corsa en Módena, con el objetivo de patrocinar a pilotos aficionados y crear y producir automóviles exclusivos para carreras. La escudería Ferrari empezó patrocinando a pilotos y automóviles de Alfa Romeo y Fiat. Bajo su dirección, Enzo seleccionó destacados pilotos y creó el Alfa Romeo 158 Alfetta, marcando así el inicio de su legado en el automovilismo. La escudería Ferrari entrenó a varios pilotos y compitió con gran éxito con autos Alfa Romeo hasta 1938. En 1939, a sus 41 años, Enzo fue ascendido por Alfa Romeo a presidente de su departamento de carreras. Luego de haber trabajado y contribuido en el desarrollo de diseños profesionales como el Alfa Romeo Bimotore, Enzo abandonó la compañía y decidió abrir su propia empresa en 1939, Auto Avio Costruzioni, la predecesora de Ferrari. Pero debido a una cláusula en su contrato con Alfa Romeo, Enzo no podía usar su apellido como marca hasta 1944. Aunque la empresa se fundó en 1939, no comenzó a fabricar autos hasta 1947, ya que durante la Segunda Guerra Mundial, la fábrica se tuvo que dedicar a la producción de maquinaria y componentes para aviones militares por exigencia del gobierno de Mussolini. En 1943, la fábrica Ferrari se trasladó de Módena a Maranello por orden del gobierno, para protegerla de los bombardeos aliados. Aún así, la fábrica fue bombardeada en 1944 y reconstruida en 1946, año en el cual comenzó el diseño y fabricación del primer Ferrari. Alberto Ascari y el marqués Lotario Rangoni
fueron algunos de los pilotos que estuvieron involucrados con Autoavio Costruzioni en esa época. En 1947, Enzo refundó su empresa y escudería con el nombre de Ferrari SPA. En el mismo año, se presentó el primer Ferrari de Fórmula 1, el Ferrari 125S. Este biplaza de competición con motor V12 de 1.5 litros marcó el inicio de la legendaria marca italiana. Fue diseñado por Gioacchino Colombo con contribuciones de Giuseppe Busso y Luigi Bazzi. Se fabricó en versiones Sport y de competición, con chasis y mecánicas prácticamente idénticas. Tenía una potencia de 118 caballos de fuerza y una velocidad máxima de 215 km por hora. Enzo Ferrari condujo el primer prototipo. Debutó en la Mille Miglia de 1947, donde no pudo terminar la carrera. El 125S fue un hito en la historia de Ferrari. Demostró la capacidad de la marca para producir autos de competición de alto rendimiento. Sentó las bases para el futuro éxito de Ferrari en las carreras y se convirtió en un símbolo de la pasión y la innovación de Enzo Ferrari. La primera victoria de Ferrari en una carrera importante llegó en 1948, con el Ferrari 166S en la Mille Miglia. En la década de 1950, Ferrari domina las carreras de Fórmula 1, ganando su primer campeonato mundial y 4 campeonatos más entre 1952 y 1956, con pilotos legendarios como Alberto Ascari, Juan Manuel Fangio y Mike Hawthorne. La marca también se consolidó en la producción de automóviles deportivos de alta gama. En la década de 1960, Ferrari continúa su éxito en las carreras, pero también se enfoca en la producción de automóviles de turismo de alta gama. Se presentan modelos como el 250 GTO y el Testarossa, considerados unos de los mejores deportivos de la historia e íconos de la época. En 1963, Enzo rechazó una oferta de compra de Ford por $10 millones. La oferta incluía la totalidad de Ferrari SPA, incluyendo la escudería Ferrari, el equipo de carreras de Fórmula 1. Enzo Ferrari inicialmente aceptó la oferta de Ford. Sin embargo, después de que se redactó el contrato y se anunciaron las negociaciones, Ferrari cambió de opinión y se retractó del acuerdo. En 1963, Ferruccio Lamborghini, un cliente de Ferrari, que se dedicaba a la fabricación de tractores, tuvo un altercado con Enzo sobre el embrague de su Ferrari 250 GT. Ferruccio estaba descontento con el embrague y buscaba hablar con Enzo Ferrari para proponerle una mejora, ya que creía que los embragues de los Ferraris no estaban al nivel de la marca. Sin embargo, Enzo se ofendió por la crítica y le respondió tercamente diciéndole que era un simple granjero y que se encargue de hacer tractores, que él se iba a encargar de hacer autos deportivos. Esta situación creó una rivalidad entre ellos. Ferruccio se inspiró en la discusión para crear su propia marca de automóviles deportivos, Lamborghini, y comenzó a competir con Ferrari. Ferruccio fundó Automobili Ferruccio Lamborghini en 1963 y el primer modelo de producción, el Lamborghini 350 GTB, fue presentado en 1964. Este automóvil fue diseñado para competir de igual a igual con Ferrari, y Ferruccio se esforzó por demostrar que podía producir coches de calidad comparable a los de Ferrari. La rivalidad entre las dos marcas continúa hasta el presente, con Lamborghini siendo una marca de automóviles deportivos de renombre. En 1969, Fiat Group se convirtió en accionista mayoritario de Ferrari SPA, lo que marcó un hito importante en la historia de ambas empresas. Esta asociación estratégica permitió que Fiat tenga influencia en la gestión y dirección de Ferrari, fortaleciendo así los lazos entre ambas marcas italianas en el sector automotriz. Pasaron los años, hasta que un día como cualquiera, el 14 de agosto de 1988, alrededor de la 1 de la tarde, muere Enzo en su cama, rodeado de su familia en Maranello. Falleció a la edad de 90 años a causa de una leucemia. Este hecho marcó un punto de inflexión en la historia de la empresa. Desde entonces, la empresa ha sido dirigida por la familia Ferrari y Fiat.
Ferrari continuó teniendo éxito en la Fórmula 1 en los años 2000, con pilotos como Michael Schumacher ganando 5 campeonatos mundiales, representando a la escudería Ferrari. En 2004 se presentó el Ferrari Enzo, un superdeportivo de edición limitada. En 2013 se presentó el Ferrari LaFerrari en el Salón del Automóvil de Ginebra, siendo el primer Ferrari híbrido de la marca. También se fabricaron modelos Aperta, descapotables. La producción del LaFerrari Aperta finalizó en 2018. Unos años más tarde, en 2022, Ferrari cumplió su aniversario número 75 y lo celebraron lanzando en septiembre el Ferrari Pura Sangre en español, el primer SUV de la marca con 4 plazas, con motor V12 atmosférico de 6.5 litros, con 725 caballos de fuerza a 7.750 revoluciones por minuto y 716 Nm de torque, con el 80% disponible ya en 2.100 revoluciones por minuto. Su transmisión es automática de doble embrague de 8 velocidades. Acelera de 0 a 100 km por hora en 3,3 segundos. Su velocidad máxima es de 310 km por hora y su precio está a partir de 300.000 euros. Las primeras entregas iniciaron a finales de 2023. Actualmente Ferrari sigue produciendo modelos deportivos y participando en las carreras de Fórmula 1. El último Ferrari que salió al mercado es el Ferrari 12 cilindri. Se presentó el 2 de mayo en Miami. Este modelo es el sucesor del 812 Superfast. Se trata de un coupé biplaza con un motor V12 atmosférico de 830 caballos de fuerza. Y lo más interesante es que no incluye ningún sistema híbrido. En otras palabras, no tiene electrificación ni turbo. El 12 cilindri acelera de 0 a 100 km por hora en 2,9 segundos y alcanza una velocidad máxima superior a los 340 km por hora. Además, está inspirado en los modelos Grand Tourer de las décadas de 1950 y 1960, y su lanzamiento coincide con el 70 aniversario de la llegada de Ferrari al mercado americano. Cabe destacar que este modelo podría ser el último Ferrari que estrene un motor V12 de combustión interna. La era moderna de Ferrari está marcada por adelantos tecnológicos significativos y el lanzamiento de vehículos que combinan rendimiento excepcional con lujosos acabados. Además, bajo la dirección de Luca Di Montezemolo desde principios de los 90 hasta 2014, y luego con Sergio Marchionne y actualmente con John Elkann como presidente, Ferrari ha visto una expansión significativa en mercado y producción, manteniendo su exclusividad y elevando sus logros en competición. Enzo Ferrari es recordado como un legendario empresario, pues su nombre aún se encuentra en los autos más lujosos del mundo, y su legado ha dejado una gran fortuna, a lo que aún sigue debido a su éxito en las carreras más importantes. Su vida es un ejemplo de superación personal y empresarial, que incluso llegó a ser inspiración de varias películas conmemorando su vida y legado. Hoy en día Ferrari no solo es una fábrica de automóviles, sino también un símbolo de lujo, exclusividad y pasión por el automovilismo. La marca ofrece una amplia gama de modelos, desde deportivos de alto rendimiento hasta berlinas de lujo. La empresa continúa innovando y desarrollando nuevas tecnologías para sus vehículos. En la actualidad, Ferrari está iniciando su electrificación con modelos como los SF90 Stradale y 296 GTB, y planea lanzar su primer Ferrari 100% eléctrico en 2025. Ahora que ya saben la historia de Ferrari, vamos con las curiosidades. Ferrari negro de Maradona. La historia detrás del primer Ferrari Testarossa negro se remonta al año 1986, cuando Diego Maradona, uno de los mejores jugadores de fútbol de todos los tiempos, deseaba adquirir un Ferrari Testarossa en ese color. Sin embargo, el Testarossa era fabricado solamente en color rojo. Maradona le pidió a su representante, Guillermo Coppola, un Ferrari Testarossa color negro. Luego de que un contacto suyo le consiga una cita con Enzo Ferrari, consiguió comprar el Ferrari, pero Enzo se negó a pintar el auto en un color que no era rojo, lo que consideraba un verdadero sacrilegio.
pero luego de un insistidor planteo, Coppola consigue convencerlo, y Enzo accede a fabricar un Testarossa en color negro, pero tendría un costo adicional de $130,000 por la pintura. Coppola terminó pagando un total de $470,000. El Testarossa negro de Maradona llegó a Nápoles en 1987, causando una gran sensación. El auto se convirtió en un modelo único, símbolo de la época dorada de Maradona en el Napoli y en un ícono de la cultura popular italiana. Finalmente, Maradona vendió el Testarossa negro en 1994, cuando regresó a Argentina. El auto pasó por varios propietarios y luego fue subastado en 2017 por un precio de €750,000. Actualmente, el auto se encuentra en una colección privada en España. Logo. El logo de Ferrari, el cavallino rampante, fue inspirado en un caballo negro pintado en los laterales de los aviones del conde Francesco Baracca, un héroe nacional de la aeronáutica militar italiana en la Primera Guerra Mundial. En 1923, Enzo Ferrari conoció a sus padres, el conde Enrico Baracca y la condesa Paolina Biancoli, y, en honor a la muerte de Baracca en 1918, su madre le cedió el uso del símbolo como amuleto de la suerte. El caballo original estaba dibujado en color rojo sobre una nube blanca, pero Enzo Ferrari prefirió pintarlo en negro como un símbolo de luto por los aviadores fallecidos en la guerra, además de añadirle un fondo amarillo que representaba al color local de Módena. El logo se presentó por primera vez en 1929 y ha evolucionado con el paso de los años, pero no ha sufrido ningún cambio radical. La combinación de colores y el diseño distintivo del caballo siguen siendo reconocidos en todo el mundo como el emblemático logo de Ferrari. El Ferrari más rápido. El Ferrari más rápido depende del tipo de comparación que se haga. Velocidad máxima, FXX Evo. Esta edición limitada para circuito tiene una velocidad máxima estimada de 360 km/h. La Ferrari, con una velocidad máxima de 350 km/h, es el Ferrari de carretera más rápido en este aspecto. Tiempo de vuelta en Fiorano, SF90XX, Stradale, con un tiempo de 1 minuto con 17 segundos y 309 décimas, es el modelo de producción más rápido en el circuito de pruebas de Ferrari. SF90 Spider, la versión descapotable del SF90 Stradale, le sigue de cerca con un tiempo de 1 minuto con 19 segundos y 70 décimas. Aceleración, 488 pista. Con una aceleración de 0 a 100 km/h en 2,85 segundos, es el Ferrari de producción más rápido en este aspecto. SF90 Stradale se acerca bastante con una aceleración de 0 a 100 km/h en 2,9 segundos. En resumen, el FXX Evo ostenta la mayor velocidad máxima. El SF90 Stradale tiene el mejor tiempo de vuelta en Fiorano y el 488 pista es el Ferrari de producción más rápido en aceleración. Los Ferraris más famosos. 1. Ferrari 250 GTB California Spider, 1958. Este icónico modelo es reconocido por su elegancia y desempeño, siendo uno de los Ferraris más codiciados en la actualidad. 2. Ferrari F40, 1987. Considerado un superdeportivo legendario, el F40 es un símbolo de la ingeniería y el rendimiento de Ferrari. 3. Ferrari 458 Italia, 2009. Con su diseño aerodinámico y potente motor, el 458 Italia ha sido aclamado como uno de los mejores superdeportivos de su época. Aportes de Ferrari al mundo. Innovación tecnológica. Ferrari ha sido pionera en el desarrollo de nuevas tecnologías para automóviles, como la aerodinámica, la inyección de combustible y los frenos de carbono. Estas innovaciones no solo han mejorado el rendimiento de los autos Ferrari, sino que también han sido adoptadas por otros fabricantes de automóviles. Diseño y estilo. Los autos Ferrari son conocidos por su diseño elegante y atemporal. La marca ha creado algunos de los autos más icónicos del mundo, como el Testarossa, el F40 y el LaFerrari.
El diseño de Ferrari ha influido en la estética de los automóviles en general. Pasión y emoción. Ferrari es una marca que despierta pasión y emoción en sus seguidores. Los autos Ferrari son símbolo de lujo, rendimiento y exclusividad. La marca ha creado una comunidad global de entusiastas que comparten la pasión por el automovilismo. Deporte y competición. Ferrari es una de las marcas más exitosas en la historia del automovilismo. Ha ganado 16 campeonatos mundiales de Fórmula 1 y 9 victorias en las 24 horas de Le Mans. La participación de Ferrari en el deporte ha contribuido a aumentar la popularidad del automovilismo a nivel mundial. Cultura e influencia. Ferrari es una marca que ha impactado en la cultura popular. Sus autos no solo han aparecido en numerosas películas, series de televisión y videojuegos, sino que hasta hay películas sobre Ferrari. La marca es un símbolo de Italia y del estilo de vida italiano. Además de estos aportes, Ferrari también genera empleos, inversiones y beneficios económicos. La marca es un importante activo para la economía italiana y para el mundo en general. Ferrari también tiene una línea de ropa, accesorios y otros productos de colección. El éxito de Ferrari, una combinación de varios elementos. Además de los aportes anteriormente nombrados, fue necesario lo siguiente para lograr el éxito. La pasión y visión de Enzo Ferrari. Enzo Ferrari era un apasionado del automovilismo y su visión de crear autos de carrera excepcionales impulsó el éxito de la marca. Su liderazgo y dedicación inspiraron a un equipo talentoso de ingenieros y diseñadores. El éxito en las carreras. Ferrari es una de las marcas más exitosas en la historia del automovilismo. El éxito de Ferrari en las carreras ha contribuido a aumentar la popularidad del automovilismo a nivel mundial. La exclusividad y el prestigio. Ferrari es una marca que fabrica autos de alta gama en cantidades limitadas. Esto crea un aura de exclusividad y prestigio alrededor de la marca. Los propietarios de Ferrari forman parte de una comunidad global de entusiastas. El marketing y el branding. Ferrari ha realizado un excelente trabajo de marketing y branding a lo largo de su historia. La marca es conocida por su logotipo del caballino rampante y por su asociación con el lujo y la exclusividad. La marca ha logrado crear un aura única que la distingue de sus competidores y la convierte en una de las marcas más deseadas del mundo. Obstáculos. El éxito no llegó de inmediato. Ferrari tuvo que superar varios obstáculos en sus primeros años, incluyendo la muerte de su hijo Dino, a sus 24 años de edad en 1956, la crisis económica global y la creciente competencia. Sin embargo, la empresa perseveró, implementó estrategias y finalmente alcanzó el éxito. La empresa Ferrari ha tardado más de 90 años en llegar a donde está hoy. Ha pasado por muchos altibajos, pero gracias a su pasión por la innovación, las carreras y el progreso constante, ha logrado convertirse en la marca que todos conocemos actualmente. Competencia. Ferrari compite en varios segmentos del mercado automotriz, por lo que sus competidores varían según el tipo de vehículo. Autos deportivos de alta gama. Lamborghini compite con Ferrari en términos de rendimiento, lujo y exclusividad. Porsche ofrece autos con un enfoque más en la practicidad y el uso diario, sin sacrificar el rendimiento. Aston Martin se centra en el lujo y la elegancia, con un toque de deportividad. Autos de Fórmula 1, Mercedes-AMG Petronas Motorsport. Ha sido el principal rival de Ferrari en los últimos años. Red Bull Racing Honda ha ganado el Campeonato Mundial de Pilotos en 2021 y 2022. McLaren F1 Team tiene una larga historia de éxito en la Fórmula 1 y busca volver a la cima. Estrategias de Ferrari para enfrentar la competencia. Continuar invirtiendo en investigación y desarrollo para crear autos más rápidos, eficientes y seguros. Mantener un diseño elegante y atemporal que distinga a los autos Ferrari de sus competidores. Limitar la producción de autos para mantener su exclusividad y valor. Fortalecer la marca Ferrari y su asociación con el lujo, el rendimiento
y la exclusividad. Buscar el éxito en la Fórmula 1 para aumentar la visibilidad de la marca y atraer a nuevos clientes. Ferrari se enfrenta a una fuerte competencia en todos sus segmentos de mercado. Sin embargo, gracias a estrategias como las anteriores, la empresa mantiene su posición de liderazgo. ¿Cómo Ferrari ha salido de las crisis? Ferrari ha experimentado varias crisis a lo largo de su historia. Algunas de las más notables incluyen la muerte de Dino. La tragedia golpeó a Enzo Ferrari con la muerte de su hijo Dino en 1956, pero su legado se honra en la marca de motores Dino. La muerte de Enzo Ferrari en 1988. La empresa se encontraba en un estado de incertidumbre y tuvo que adaptarse a la nueva dirección. La crisis económica de 2008. La demanda de autos de lujo disminuyó considerablemente, y Ferrari tuvo que recortar costos y ajustar su producción. El escándalo de emisiones de Volkswagen en 2015. La industria automotriz en general se vio afectada, y Ferrari tuvo que revisar sus prácticas para asegurarse de cumplir con las nuevas normas. Para salir de estas crisis, Ferrari ha implementado una serie de estrategias. Renovación de la dirección. La empresa ha buscado líderes fuertes con capacidad para afrontar los desafíos y reorientar la estrategia. Tras la muerte de Enzo Ferrari, la empresa se reestructuró y nombró a Luca Di Montezemolo como nuevo presidente. Di Montezemolo lideró un periodo de crecimiento y éxito para Ferrari. Enfoque en la innovación. Ferrari ha invertido en investigación y desarrollo para crear autos más eficientes, seguros y atractivos para los clientes. Diversificación de la producción. La empresa ha ampliado su gama de productos para ofrecer más opciones a los clientes, como SUVs y autos híbridos. Mejora de la eficiencia operativa. Ferrari ha implementado medidas para reducir costos y mejorar la rentabilidad. Durante la crisis económica de 2008, Ferrari redujo su producción en un 30% y se centró en los modelos más rentables. También lanzaron un nuevo plan estratégico con el objetivo de aumentar la eficiencia y la rentabilidad. Tras el escándalo de emisiones de Volkswagen, Ferrari se comprometió a cumplir con las nuevas normas y desarrolló nuevas tecnologías para reducir las emisiones de sus autos. Ferrari ha demostrado una gran capacidad para adaptarse a los cambios y superar las dificultades. La empresa ha aprendido de sus errores y ha implementado medidas para evitar que se repitan en el futuro. Sucursales de Ferrari. Ferrari no tiene sucursales en el sentido tradicional, ya que no vende sus autos directamente al público. En cambio, cuenta con una red de distribuidores oficiales que se encargan de la venta y el servicio de sus vehículos. Actualmente, Ferrari tiene alrededor de 180 distribuidores oficiales en todo el mundo. Estos distribuidores están ubicados en más de 60 países, lo que permite a Ferrari llegar a un mercado global. Los distribuidores oficiales de Ferrari son cuidadosamente seleccionados para garantizar que puedan ofrecer el más alto nivel de servicio a sus clientes. Deben cumplir con una serie de requisitos, como tener un espacio adecuado para la exposición de los autos, contar con personal altamente calificado y ofrecer un servicio postventa de primera clase. Además de los distribuidores oficiales, Ferrari también cuenta con una serie de centros de servicio autorizados. Estos centros están ubicados en todo el mundo y se encargan de la reparación y el mantenimiento de los autos Ferrari. Capital de Enzo, antes de fundar Ferrari, versus capital actual de Ferrari. Otro dato interesante es la comparación del capital de Enzo antes de fundar Ferrari y el capital actual de Ferrari. Antes de fundar Ferrari en 1929, Enzo no tenía un capital significativo. Era un piloto de carreras con un salario modesto. Sin embargo, tenía una serie de activos intangibles que fueron fundamentales para el éxito de Ferrari. Su experiencia y conocimiento del automovilismo. Enzo había competido como piloto durante muchos años y tenía un profundo conocimiento del mundo del automovilismo. Sus relaciones con otros pilotos y mecánicos. Enzo había desarrollado una red de contactos en el mundo del automovilismo que le serían muy útiles en su nueva empresa.
Su pasión por la competición. Era un apasionado del automovilismo, y esta pasión se transmitió a sus empleados y a sus clientes. El capital actual de Ferrari es de aproximadamente 34.000 millones de euros. La empresa es una de las marcas más prestigiosas del mundo, y sus autos son codiciados por coleccionistas de todo el planeta, ya que además de ser vehículos únicos, mantienen e incluso aumentan su valor económico. La diferencia entre el capital de Enzo antes de fundar Ferrari y el capital actual de Ferrari es enorme. La empresa ha pasado de ser un pequeño taller a una de las marcas más prestigiosas del mundo. Cantidad de empleados. Según la información disponible hasta la fecha, Ferrari tiene actualmente alrededor de 4.571 empleados. Esta cifra incluye tanto a los empleados que trabajan en la fábrica de Maranello, Italia, como a los que trabajan en las oficinas y centros de distribución de todo el mundo. Cabe destacar que este número puede variar ligeramente en función de la época del año, ya que Ferrari suele contratar personal temporal para cubrir las necesidades de producción durante los picos de demanda. Salarios de empleados. Es difícil determinar un promedio de salarios preciso para los empleados de Ferrari, ya que este varía en función de varios factores, como el cargo que ocupa el empleado, su experiencia, su ubicación y el rendimiento de la empresa. Sin embargo, podemos obtener algunas aproximaciones a partir de la información disponible. Según un estudio de Glassdoor, el salario promedio anual para un ingeniero en Ferrari en Italia es de aproximadamente 73.000 euros. El portal Indeed indica que el salario promedio anual para un técnico de producción en Ferrari en Italia es de aproximadamente 45.000 euros. Un artículo de la revista Forbes de 2022 menciona que los empleados de Ferrari en Maranello, Italia, ganan un salario promedio anual de 60.000 euros. Es importante tener en cuenta que estos son solo promedios y que los salarios reales pueden ser mayores o menores. Además, hay que considerar que los empleados de Ferrari también pueden recibir beneficios adicionales, como bonificaciones, seguro médico y planes de pensiones. En general, se puede decir que los empleados de Ferrari ganan un salario competitivo en comparación con otras empresas del sector automovilístico. La empresa ofrece un buen ambiente de trabajo y oportunidades de desarrollo profesional. El futuro de Ferrari. Ferrari también ha abrazado la era de la sostenibilidad, invirtiendo en tecnologías híbridas y explorando la eficiencia sin comprometer el rendimiento por el que son conocidos. A pesar de los cambios en la industria automovilística y las preferencias de los consumidores, la marca sigue comprometida con la excelencia en el diseño y la fabricación de algunos de los autos deportivos más deseados y de alto rendimiento del mundo. Ferrari se encuentra en un momento crucial de su historia. La empresa está enfrentando el desafío de adaptarse a las nuevas tecnologías y a las cambiantes demandas de los consumidores. Sin embargo, no hay duda de que Ferrari seguirá siendo una de las marcas más prestigiosas y deseadas del mundo en los años venideros. Y para dar por finalizado este video, déjenme en los comentarios de qué otra empresa les gustaría que haga un análisis como el de este video. Gracias por ver.